¿Y si en una noche de lluvia, una madre desconocida dejara a su hijo en manos de un extraño, confiándole el mayor secreto de su vida? En aquel taxi antiguo, conducido por un anciano solitario, el silencio parecía interminable, pero entonces, un susurro suave escapó de los labios del niño. Una frase corta, misteriosa, que cambiaría para siempre el destino de ambos. Ella todavía me espera. ¿Qué podía significar? ¿Quién lo esperaba? ¿Y por qué la madre había desaparecido en la oscuridad? Esta no es solo la historia de un niño abandonado, es también la de un hombre que creía haberlo perdido todo, hasta que el destino le puso delante una decisión capaz de transformar su vida para siempre. Don Ernesto ajustó el espejo retrovisor de su taxi mientras las gotas de lluvia golpeaban insistentes contra el parabrisas. A los 70 años, sus manos curtidas aún sostenían el volante con firmeza, aunque sus ojos grises ya mostraban el cansancio de tantas noches solitarias recorriendo las calles de la ciudad. El viejo Chevrolet amarillo había sido su compañero durante más de 40 años. Cada asiento guardaba 1000 historias. Cada conversación había dejado una huella invisible en aquel interior desgastado. Pero en los últimos meses, desde que perdió a su esposa Clara, las noches se habían vuelto más largas, más vacías. El silencio del apartamento se había tornado insoportable. Por eso prefería seguir trabajando hasta altas horas, aunque ya no necesitara el dinero. Era una de esas noches de octubre donde la lluvia parecía lavar las penas de la ciudad. Ernesto estacionó cerca de la estación central, esperando a algún pasajero que quisiera refugiarse del aguacero. Las luces de neón se reflejaban en los charcos como pequeños faros de colores, creando una atmósfera casi mágica en medio de tanta soledad urbana. Fue entonces cuando la vio. Una mujer joven, quizás de unos 30 años, se acercaba lentamente hacia su taxi. Llevaba de la mano a un niño de cabello oscuro y ojos grandes, que no podría tener más de 9 años. Lo que más le llamó la atención a Ernesto no fue su aspecto empapado por la lluvia, sino la expresión de profunda tristeza que ensombrecía su rostro. Era como si cargara sobre los hombros un peso invisible, demasiado grande para sus fuerzas. La mujer se detuvo junto a la ventanilla del conductor. Sus ojos estaban hinchados como si hubiera llorado durante horas. Con voz trémula, casi susurrando, le preguntó: ¿Puede llevar a mi hijo a una dirección? Yo no puedo acompañarlo. Ernesto frunció el ceño. En tantos años de taxista había visto de todo, pero nunca una situación como esta. El niño permanecía callado, aferrado a la mano de su madre, con una expresión que mezclaba confusión y miedo. «Señora, ¿está todo bien?», preguntó Ernesto con genuina preocupación. «¿No prefiere que los lleve a los dos?». La mujer negó con la cabeza, mientras las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia en sus mejillas. «Solo él. Por favor. Es importante». Sacó de su bolsillo un papel arrugado con una dirección escrita con letra temblorosa y algunos billetes. Los puso sobre el capó del taxi, como si el simple acto de sostenerlos fuera doloroso. «Llévelo aquí. Alguien lo espera». Ernesto miró al niño, que había permanecido en silencio durante toda la conversación. Sus ojos, de un marrón profundo y melancólico, parecían demasiado sabios para su edad, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo, aunque fuera demasiado pequeño para comprender por qué. La madre se arrodilló frente a su hijo, tomó su rostro entre sus manos temblorosas y lo miró directamente a los ojos. Era una imagen que se grabaría para siempre en la memoria de Ernesto. Una madre despidiéndose de su hijo en medio de la lluvia, como si fuera la última vez que lo vería. «Mateo, mi amor», le susurró con voz quebrada, «¿recuerdas lo que te dije? ¿Recuerdas la promesa?». El niño asintió lentamente. «Sí, mami. Ella todavía me espera». La frase flotó en el aire húmedo como un eco misterioso. Ernesto no entendía su significado, pero algo en el tono del niño le erizó la piel. No era la voz de un niño asustado, sino de alguien que guardaba un secreto importante. La mujer abrazó a Mateo con una intensidad desesperada, como si quisiera grabarse cada detalle de ese momento. Sus sollozos eran silenciosos,
pero Ernesto podía sentir el dolor que emanaba de su cuerpo tembloroso. «Perdóname, mi amor. Perdóname por no ser la madre que merecías». Después de lo que pareció una eternidad, la mujer se incorporó y abrió la puerta trasera del taxi. Ayudó a Mateo a subir, le acomodó el cinturón de seguridad con manos temblorosas y besó su frente una última vez. «Pórtate bien con el señor, ¿sí?». Mateo asintió, pero sus ojos no dejaron de seguir a su madre mientras ella cerraba la puerta del taxi. Ernesto estaba tan conmocionado por la escena que tardó unos segundos en reaccionar cuando la mujer golpeó suavemente la ventanilla del conductor. «Por favor», le suplicó, «cuide que llegue bien. Es todo lo que tengo en este mundo». Sin esperar respuesta, la mujer se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud que se refugiaba de la lluvia bajo los techos de las tiendas. Ernesto quiso gritarle que esperara, que le explicara qué estaba pasando, pero en pocos segundos había desaparecido completamente de su vista. Quedaron solos, un anciano taxista y un niño de 9 años, unidos por las circunstancias más extrañas que Ernesto había vivido en sus 70 años. Se giró hacia el asiento trasero y miró a Mateo a través del espejo retrovisor. El niño estaba sentado muy derecho, con las manos sobre sus rodillas, mirando fijamente por la ventana. En su pequeño puño cerrado, Ernesto pudo distinguir algo que brillaba débilmente. Parecía ser una pequeña medalla o un dije que colgaba de una cadenita delgada. «Mateo, ¿verdad?», preguntó Ernesto con voz suave, tratando de sonar tranquilizador. «Soy don Ernesto. No te preocupes, te voy a llevar donde necesitas ir». El niño asintió sin apartar la mirada de la ventana. Ernesto estudió la dirección escrita en el papel mojado. Reconoció la zona. Era uno de los barrios más antiguos de la ciudad, cerca del centro histórico, un lugar donde las casas coloniales se mezclaban con edificios abandonados y calles estrechas que parecían haberse detenido en el tiempo. Encendió el motor y comenzó a conducir lentamente por las calles brillantes de lluvia. El sonido rítmico de los limpiaparabrisas se mezclaba con el murmullo distante de la radio, creando una melodía hipnótica que parecía susurrar secretos en la noche. Durante los primeros minutos del viaje, ninguno de los dos habló. Ernesto respetaba el silencio del niño, entendiendo instintivamente que Mateo necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Pero a medida que se alejaban del centro de la ciudad, una extraña sensación comenzó a crecer en su pecho. ¿Qué madre abandonaría a su hijo con un desconocido? ¿Y qué significaba esa frase misteriosa, «Ella todavía me espera»? Mientras conducía por las calles cada vez más oscuras y silenciosas, don Ernesto no podía imaginar que ese viaje nocturno estaba a punto de cambiar no solo la vida de Mateo, sino también la suya propia, de una manera que jamás habría soñado posible. Y tú, querida alma que nos acompañas en esta historia, ¿alguna vez has sentido que el destino te puso exactamente donde necesitabas estar, justo cuando menos lo esperabas? A veces la vida nos presenta encuentros que parecen casuales, pero que en realidad son citas del corazón que el universo había programado desde mucho antes. Si esta historia ya está tocando alguna fibra de tu ser, te invito a dejarme un like y a suscribirte a nuestro canal. Cada semana compartimos historias como esta, donde los encuentros más inesperados se convierten en los milagros más hermosos. Y dime en los comentarios, ¿qué crees que significa esa frase misteriosa de Mateo? «Ella todavía me espera». ¿Quién podría estar esperándolo en esa dirección desconocida? El taxi se adentró lentamente en las calles del barrio antiguo, donde las farolas amarillentas proyectaban sombras largas sobre las aceras húmedas. Era como viajar hacia atrás en el tiempo. Las casas de adobe y techos de tejas rojas contaban historias de generaciones pasadas, mientras los árboles centenarios extendían sus ramas como brazos protectores sobre las calles estrechas y serpenteantes. Don Ernesto reducía la velocidad en cada esquina, observando los números de las casas mientras consultaba ocasionalmente el papel arrugado que reposaba sobre el tablero. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad y ese aroma característico de la tierra mojada que siempre le recordaba su infancia en el pueblo. Mateo continuaba en silencio,
pero Ernesto podía sentir su presencia de una manera casi tangible. Era como si el niño irradiara una mezcla de tristeza y esperanza que llenaba todo el interior del taxi. De vez en cuando, a través del espejo retrovisor, lo veía acariciar distraídamente aquel objeto pequeño y brillante que mantenía oculto en su puño. «Mateo», se aventuró a preguntar don Ernesto, rompiendo el silencio con voz suave, «¿has estado antes en este barrio?» El niño levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Ernesto en el espejo. Por un momento, pareció evaluar si debía responder o no. «Una vez», murmuró finalmente, «cuando era más pequeño. Mami me trajo aquí, pero no pudimos entrar». «¿No pudieron entrar? ¿A dónde?» «A la casa donde ella me espera». Esa frase de nuevo, «ella me espera». Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era ella? ¿Una abuela? ¿Una tía? ¿Algún familiar que había perdido contacto con la familia? ¿Sabes quién es ella, Mateo? El niño se quedó pensativo por un largo momento, como si estuviera recordando algo muy lejano. Mami dice que es alguien que me quiere mucho, pero que no pudo cuidarme cuando nací. Dice que siempre ha estado esperando el momento correcto para que nos encontráramos. Las palabras del niño flotaron en el aire cargado de misterio. Ernesto sintió que había algo más profundo en esa historia, algo que ni siquiera Mateo comprendía completamente. La forma en que hablaba, con esa mezcla de inocencia y sabiduría, le recordaba dolorosamente a su propio hijo Sebastián, quien había muerto en un accidente cuando tenía apenas 12 años, hace ya más de 30 años. El GPS del viejo taxi anunció que estaban cerca del destino. Ernesto comenzó a conducir más lentamente, escudriñando cada dirección. Las casas en esta zona eran más antiguas, algunas claramente deshabitadas. Muchas tenían jardines invadidos por la maleza y ventanas cubiertas con tablones de madera. «¿Conoces bien a esa persona que te espera?», preguntó Ernesto, tratando de entender mejor la situación. «No la recuerdo muy bien», admitió Mateo, «pero mami dice que tengo sus mismos ojos y que cuando la vea mi corazón la va a reconocer». Ernesto frenó suavemente frente a una casa que parecía corresponder con el número de la dirección. Su corazón se encogió al ver el estado del lugar. La pintura se descarapelaba de las paredes. El jardín delantero estaba completamente abandonado, invadido por hierbas altas y arbustos sin podar. Las ventanas estaban cerradas y oscuras, y la puerta principal tenía un candado oxidado. «Creo que llegamos, Mateo», dijo Ernesto, aunque una sensación de inquietud crecía en su estómago. El niño se enderezó en su asiento y miró hacia la casa. Por unos segundos, una expresión de confusión cruzó su rostro. Luego, con una determinación que sorprendió a Ernesto, bajó del taxi y se acercó a la reja del jardín. Don Ernesto lo siguió, dejando las llaves dentro del vehículo. El aire nocturno era fresco y silencioso, interrumpido solo por el sonido distante de un perro ladrando y el goteo de la lluvia que aún caía de los aleros de las casas. «Está cerrada», murmuró Mateo, mirando el candado de la reja, «y está muy oscura». Ernesto se acercó y examinó la casa más detenidamente. Era evidente que nadie había vivido allí durante mucho tiempo. El pasto crecido, las hojas secas acumuladas en el porche, las telarañas en las ventanas, todo indicaba abandono total. «¿Estás seguro de que es aquí, hijo?», preguntó Ernesto, usando por primera vez esa palabra cariñosa sin darse cuenta. Mateo asintió lentamente, pero Ernesto pudo ver cómo la confusión y la decepción comenzaban a ensombrecer su rostro. El niño se aferró a la reja con sus pequeñas manos y gritó hacia la casa: «Soy yo, soy Mateo. Mami dijo que me estabas esperando». Su voz se perdió en la quietud de la noche, sin obtener respuesta alguna. Solo el eco de sus palabras rebotando en las paredes silenciosas de la casa abandonada. Ernesto sintió que su corazón se partía al ver la expresión de desconcierto en el rostro del niño. Era como si toda la esperanza que había mantenido durante el viaje se desvaneciera de golpe. Tal vez se mudó hace poco tiempo», sugirió Ernesto, tratando de mantener viva la esperanza. «A veces las personas cambian de casa y no todos se enteran enseguida». Mateo lo miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Pero mami dijo que aquí me esperaba.
Dijo que ella nunca se iría de este lugar porque aquí vivieron juntas cuando yo era bebé. Esas palabras revelaron una pista importante. Ernesto comenzó a entender que tal vez se trataba de una abuela o algún familiar muy cercano que había cuidado de Mateo cuando era muy pequeño. Pero ¿por qué la madre lo había traído aquí sabiendo que la casa estaba abandonada? ¿Quieres que toquemos la puerta de los vecinos?, propuso Ernesto. Tal vez alguien sepa a dónde se mudó. Mateo asintió esperanzado. Caminaron hacia la casa del lado, donde una luz tenue brillaba en la ventana de la cocina. Ernesto tocó la puerta con suavidad. Después de unos minutos, una señora mayor abrió parcialmente, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «¿Qué necesitan?», preguntó con desconfianza. «Disculpe la molestia, señora. Estamos buscando a la persona que vivía en la casa de al lado. Este niño venía a visitarla». La mujer miró a Mateo con curiosidad y luego su expresión se suavizó ligeramente. «Esa casa lleva vacía más de 2 años, joven. La señora que vivía ahí, bueno, se fue un día y nunca más regresó. Dejó todo abandonado». «¿Recuerda cómo se llamaba?», preguntó Ernesto. «Era una mujer muy reservada, creo que se llamaba Esperanza. Esperanza Morales. Vivía sola, pero de vez en cuando venía una muchacha joven con un niño pequeño». La señora miró más atentamente a Mateo. «Ahora que lo pienso, este niño se parece mucho al que solía venir aquí». Mateo se acercó un paso más. «¿Sabes dónde está ella ahora?». La vecina negó con tristeza. «Un día, hace como 2 años, llegó una ambulancia. Se la llevaron muy enferma. Nunca más supimos de ella. La casa quedó así, abandonada». Ernesto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a Mateo, que había palidecido considerablemente. ¿Está muerta?», preguntó el niño con voz apenas audible. «No lo sé, hijito. Solo sé que no regresó». Después de agradecer a la vecina, regresaron al taxi en silencio. Mateo se subió lentamente al asiento trasero y se quedó mirando por la ventana hacia la casa oscura. Ernesto podía ver en el espejo retrovisor cómo las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas del niño. «¿Qué vamos a hacer ahora?», susurró Mateo. «Mami dijo que aquí estaría seguro. Dijo que ella nunca me abandonaría». En ese momento, mientras observaba al niño quebrado por la decepción, algo profundo se movió en el pecho de don Ernesto. Era como si todos esos años de soledad, todos esos años extrañando a su hijo fallecido, hubieran estado preparándolo para este momento preciso. Alargó su mano hacia atrás y tocó suavemente el hombro de Mateo. «Hey, Mateo, mírame». El niño levantó sus ojos llorosos. «No estás solo, ¿está bien? Vamos a encontrar una solución. Te lo prometo». Y en el momento en que pronunció esas palabras, don Ernesto supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un taxista solitario llevando a un niño abandonado. Ahora era algo más. Era la única persona en el mundo que podía proteger a este pequeño que el destino había puesto en su camino. El objeto brillante que Mateo había estado acariciando toda la noche se deslizó de sus dedos y cayó al suelo del taxi. Ernesto se agachó para recogerlo y su corazón se detuvo por un segundo. Era una pequeña medalla dorada con una inscripción: «Para Mateo, con todo mi amor, abuela Esperanza». Ahora todo comenzaba a tener sentido, y también comenzaba a rompérsele el corazón al entender la magnitud de la pérdida que este niño acababa de sufrir sin siquiera saberlo. Don Ernesto sostuvo la pequeña medalla entre sus dedos temblorosos, sintiendo el peso de toda la historia que se revelaba en esa inscripción dorada. «Para Mateo, con todo mi amor, abuela Esperanza». Las palabras resonaron en su mente como piezas de un rompecabezas, que finalmente comenzaban a encajar. Mateo había dejado de llorar, pero se mantenía acurrucado en el asiento trasero, mirando hacia la casa abandonada con una mezcla de esperanza y desaliento que partía el alma. Era como si parte de él se negara a aceptar que su abuela ya no estaba ahí esperándolo. «Tal vez regresó y la vecina no lo sabe», murmuró Mateo, más para sí mismo que para Ernesto. A veces mami decía que la abuela Esperanza era muy fuerte, que siempre encontraba la manera de volver a casa. Ernesto le devolvió la medalla,
observando cómo los dedos pequeños del niño se cerraban alrededor de ella, como si fuera su tesoro más preciado. En esos ojos marrones tan parecidos a los de su propio hijo Sebastián, vio un reflejo de su propia soledad, de su propia necesidad de aferrarse a los recuerdos cuando el presente se vuelve demasiado doloroso. ¿Quieres que esperemos un poco más?, preguntó Ernesto, aunque sabía que era inútil. Por si acaso, Mateo asintió con fervor, como si esa posibilidad fuera lo único que lo mantenía entero. Ernesto apagó el motor y bajó las ventanillas para que entrara el aire fresco de la noche. El silencio del barrio era profundo, interrumpido solo por el ocasional maullido de un gato callejero o el susurro del viento entre las hojas de los árboles centenarios. Pasaron una hora sentados en el taxi, mirando hacia la casa oscura. De vez en cuando, Mateo se enderezaba cada vez que escuchaba pasos en la calle, con la esperanza de que fuera su abuela regresando. Pero los transeúntes pasaban de largo, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba dentro del viejo Chevrolet amarillo. Durante esa espera interminable, Ernesto comenzó a conocer más sobre la historia de Mateo. Con pequeñas preguntas cuidadosas, fue armando el rompecabezas de la vida del niño. ¿Vivías con tu mami y tu abuela?, preguntó suavemente. Solo con mami, respondió Mateo sin apartar la mirada de la casa. Pero venía aquí los fines de semana. La abuela Esperanza me enseñaba a hacer galletas y me contaba cuentos de cuando mami era pequeña. ¿Hace cuánto que no la veías? Mateo se quedó pensativo, contando con sus deditos. Como 2 años. Mami decía que la abuela estaba enferma y no podía recibir visitas, pero me prometió que cuando ella se sintiera mejor, vendríamos a verla. Su voz se quebró ligeramente. Me dijo que la abuela siempre preguntaba por mí, que guardaba todos mis dibujos en una caja especial. Ernesto sintió como si una mano invisible le apretara el corazón. El niño había pasado 2 años esperando reunirse con su abuela, sin saber que ella probablemente había muerto, o estaba en algún lugar donde ya no podía cuidar de él. Y ahora su madre, por razones que solo ella conocía, lo había traído aquí como último recurso. Mateo, tu mami te dijo por qué te trajo aquí esta noche. ¿Por qué no pudo quedarse contigo? El niño se encogió de hombros, un gesto demasiado maduro para su edad. Dijo que ya no podía cuidarme bien, que tenía que trabajar muy lejos y que no era bueno para mí estar solo tanto tiempo. Hizo una pausa acariciando la medalla. Dijo que la abuela Esperanza me estaría esperando, que ella siempre había querido que yo fuera a vivir con ella cuando fuera más grande. La imagen se volvía más clara para Ernesto. Una madre joven, probablemente trabajando en condiciones precarias, sin red de apoyo familiar, que había llegado al límite de sus posibilidades. En su desesperación había recordado a la abuela que tanto amaba a Mateo, y había decidido traerlo aquí, quizás sin saber que la casa estaba abandonada, o tal vez sabiendo, pero sin otras opciones. ¿Tienes otros familiares, Mateo? ¿Tíos? ¿Abuelos por parte de tu papá? No conozco a mi papá, respondió Mateo con naturalidad, como si fuera algo que había aceptado desde siempre. Y mami no tiene hermanos. Solo estaba la abuela Esperanza. Ella era la mamá del corazón de mami, no la de verdad. Pero me quería como si fuera su nieto de verdad. Ahora Ernesto entendía completamente la situación. Esperanza había sido una figura maternal para la madre de Mateo, probablemente la había criado o había sido una presencia fundamental en su vida. Y Mateo había sido el nieto del corazón que había llenado de alegría los últimos años de esa mujer. Las horas pasaron lentamente. Mateo se había quedado dormido acurrucado en el asiento trasero, con la medalla apretada en su puño. Ernesto lo observaba a través del espejo retrovisor, notando lo pequeño y vulnerable que se veía. Sus facciones relajadas por el sueño le recordaban tanto a Sebastián que tuvo que apartar la mirada para no dejarse llevar por los recuerdos dolorosos. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando ya no quedaba ni una luz encendida en todo el barrio, Ernesto tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía llevarlo de vuelta a buscar a su madre. No sabía dónde encontrarla, y algo en su instinto le decía que la mujer no regresaría. No podía dejarlo en la casa abandonada, esperando a alguien que nunca vendría. Y definitivamente no podía entregarlo a las autoridades sin antes intentar encontrar una solución mejor.
Despertó a Mateo con suavidad, tocando ligeramente su hombro. «Mateo, despierta, hijo». El niño abrió los ojos lentamente, desorientado por un momento. Cuando recordó dónde estaba, inmediatamente miró hacia la casa que seguía tan oscura y silenciosa como antes. «¿No ha llegado?», preguntó con voz soñolienta. «No, Mateo. Creo que no va a llegar esta noche». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas frescas, pero esta vez no eran de decepción, sino de miedo. «Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde voy a ir?». Ernesto se giró completamente para mirarlo de frente. En ese momento, bajo la luz tenue de las farolas, vio en los ojos de Mateo la misma expresión que había visto en los ojos de su esposa Clara la noche antes de morir. Una mezcla de miedo y esperanza, de vulnerabilidad y confianza en que alguien los cuidaría. «Mateo, ¿te parece si vienes a mi casa por esta noche? Mañana podemos seguir buscando a tu abuela o ver qué otras opciones tenemos, pero ahora necesitas descansar como es debido, en una cama caliente y con algo de comida en el estómago». Mateo lo miró con ojos inciertos, evaluando si podía confiar en este hombre mayor que había aparecido en su vida de la manera más inesperada. «¿No me vas a dejar en la policía?». La pregunta fue como un puñal en el corazón de Ernesto. Este niño había aprendido demasiado pronto que los adultos podían abandonarlo, que las promesas podían romperse, que la seguridad era algo frágil y temporal. «No, Mateo, no voy a dejarte en ningún lado. Al menos no esta noche. Te doy mi palabra». Y cuando pronunció esas palabras, Ernesto supo que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un taxista haciendo un favor. Ahora estaba asumiendo la responsabilidad de proteger a este niño, al menos temporalmente. Era una responsabilidad que no había buscado, pero que el destino había puesto en sus manos de la manera más inesperada. Mateo asintió lentamente, con esa sabiduría precoz que desarrollan los niños que han vivido demasiadas pérdidas. «Está bien, don Ernesto, pero ¿podemos volver mañana? Por si acaso ella regresa». «Por supuesto, hijo. Podemos volver todas las veces que sea necesario». Ernesto encendió el motor del taxi y comenzó el viaje hacia su apartamento. Era un trayecto de apenas 20 minutos, pero se sintió como el viaje más importante de su vida. En el asiento trasero, Mateo se había vuelto a quedar dormido, pero esta vez su respiración parecía más tranquila, como si finalmente hubiera encontrado un pequeño refugio en medio de la tormenta de su vida. Mientras conducía por las calles silenciosas, Ernesto no podía dejar de pensar en las coincidencias imposibles que habían llevado a este momento. Él, un hombre que había perdido a su hijo y había vivido en soledad durante décadas, encontrándose con un niño que había perdido a todas las figuras maternales de su vida. Era como si el universo hubiera conspirado para juntarlos en el momento exacto en que ambos más lo necesitaban. No sabía qué pasaría al día siguiente, ni cómo resolverían la situación legal de Mateo, ni siquiera si estaba haciendo lo correcto. Pero por primera vez en muchos años, don Ernesto sintió que tenía un propósito más allá de simplemente existir. Tenía a alguien a quien proteger. Y tal vez, solo tal vez, Mateo también había encontrado a alguien que no lo abandonaría. El apartamento de don Ernesto era un reflejo de su vida, ordenado, silencioso y cargado de memorias que flotaban como fantasmas benevolentes entre los muebles gastados por los años. Las paredes estaban adornadas con fotografías que contaban la historia de una vida plena que se había ido desvaneciendo lentamente. Su boda con Clara, vacaciones familiares, el primer día de escuela de Sebastián y esa última foto navideña donde todavía eran una familia completa. Mateo entró tímidamente, sus ojos grandes recorriendo cada rincón con la curiosidad natural de un niño, pero también con la cautela de alguien que ha aprendido a no sentirse cómodo demasiado rápido en lugares nuevos. Se quedó parado en la entrada, sin atreverse a dar un paso más sin permiso. «Adelante, Mateo, esta es tu casa por ahora», dijo Ernesto, encendiendo las luces del salón. «¿Tienes hambre?». El niño asintió tímidamente. Ernesto se dio cuenta de que probablemente no había comido nada desde horas antes de que su madre lo dejara en el taxi. Lo guió hacia la pequeña cocina, donde comenzó a preparar algo sencillo,
unos huevos revueltos con pan tostado y un vaso de leche tibia. Mientras cocinaba, Ernesto observaba a Mateo de reojo. El niño se había sentado en una de las sillas de la mesa del comedor, aún aferrando la medalla de su abuela, mirando alrededor con esa mezcla de curiosidad y melancolía que caracteriza a los niños que han vivido demasiadas pérdidas. «¿Don Ernesto?», preguntó Mateo de repente. «Dime, hijo, ¿usted tiene familia?». La pregunta simple golpeó a Ernesto como un rayo. Se quedó inmóvil por un momento, con la espátula suspendida sobre los huevos revueltos. ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años que la familia puede desaparecer de un día para otro? ¿Cómo contarle sobre la soledad que se instala en el corazón cuando pierdes a las personas que más amas? «Tuve familia», respondió finalmente, con voz suave pero honesta. «Mi esposa Clara murió hace 1 año. Y tuve un hijo, Sebastián, pero él se fue al cielo cuando era un poquito más grande que tú». Mateo procesó esta información con esa capacidad que tienen los niños para entender el dolor sin necesidad de explicaciones complicadas. ¿Por eso maneja el taxi de noche? ¿Para no estar solo en casa? La perspicacia del niño dejó a Ernesto sin palabras. Era exactamente eso. Las noches en el apartamento vacío se habían vuelto insoportables, llenas de ecos de risas que ya no existían y conversaciones que nunca más se repetirían. «Sí», admitió Ernesto. «A veces es más fácil estar ocupado que estar solo con los recuerdos». Sirvió la cena y se sentó frente a Mateo. Comieron en un silencio cómodo, el tipo de silencio que se da entre personas que entienden el dolor del otro sin necesidad de palabras. De vez en cuando, Ernesto notaba cómo Mateo lo observaba con disimulo, como si estuviera evaluando si podía confiar en él completamente. Después de cenar, Ernesto preparó el sofá con sábanas limpias y una almohada. No tenía una cama extra, pero el sofá era cómodo y acogedor. «¿Te parece bien dormir aquí por esta noche?», preguntó. «Mañana podremos ver si conseguimos algo mejor». «Está perfecto», respondió Mateo. «Es mucho mejor que...». Se detuvo, como si fuera a decir algo que prefería mantener en secreto. «¿Mejor que qué, Mateo?». El niño bajó la mirada, jugando nerviosamente con la medalla. «A veces, cuando mami tenía que trabajar de noche, yo me quedaba solo en casa. O me llevaba con ella y tenía que dormir en el auto mientras ella trabajaba». Ernesto sintió una punzada en el pecho al imaginar a este niño pequeño durmiendo en un auto, esperando a que su madre terminara algún trabajo nocturno para poder sobrevivir. La imagen de Mateo acurrucado en un asiento trasero, solo y vulnerable, le recordó todas las noches que él mismo había pasado en su taxi, huyendo de la soledad de su hogar. «Bueno, aquí no vas a estar solo nunca», le aseguró. «Y si tienes miedo o necesitas algo durante la noche, solo tienes que llamarme, ¿está bien?». Mateo asintió y se acostó en el sofá, tapándose hasta la barbilla con la manta que Ernesto había puesto especialmente para él. Era una manta que había pertenecido a Sebastián, una de las pocas cosas de su hijo que Ernesto no había podido regalar después de su muerte. «Don Ernesto», murmuró Mateo cuando ya estaba a punto de quedarse dormido, «¿cree que mami va a volver a buscarme?». La pregunta flotó en el aire oscuro de la sala. Ernesto se había estado haciendo la misma pregunta durante toda la noche. ¿Qué madre abandonaría a su hijo con un extraño si tuviera otra opción? ¿Qué desesperación habría llevado a esa mujer joven a tomar una decisión tan extrema? «No lo sé, Mateo», respondió con honestidad. «Pero lo que sí sé es que mientras estés aquí conmigo, estarás seguro. Y vamos a encontrar la mejor solución para ti. Te lo prometo». «¿Usted cree que la abuela Esperanza está en el cielo con su hijo Sebastián?». La pregunta inocente de Mateo golpeó a Ernesto con una fuerza inesperada. La imagen de su hijo Sebastián, jugando en algún lugar celestial con la abuela de Mateo, le trajo una mezcla de dolor y consuelo que no había experimentado en años. «Me gusta pensar que sí», susurró. «Me gusta pensar que están juntos, cuidándose mutuamente». En pocos minutos Mateo se había quedado dormido profundamente, pero su sueño no era tranquilo. Se movía inquieto y murmuraba palabras inconexas: «Mami, abuela, no me dejes». De vez en cuando, su respiración se agitaba como si estuviera teniendo pesadillas.
Ernesto se quedó despierto toda la noche, sentado en su sillón favorito, velando el sueño de este niño que había aparecido en su vida de la manera más inesperada. Cada vez que Mateo se agitaba, él se acercaba y le susurraba palabras tranquilizadoras, le acomodaba la manta, le aseguraba que estaba seguro. Cerca de las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a colarse por las ventanas, Mateo tuvo lo que pareció ser una pesadilla más intensa. Se despertó sobresaltado, con lágrimas en los ojos y respiración agitada. «¡Mami!», gritó, incorporándose bruscamente. Ernesto se acercó inmediatamente y se sentó en el borde del sofá. «Tranquilo, Mateo. Estás conmigo, ¿estás seguro?». El niño lo miró con ojos desorientados por unos segundos, hasta que la realidad regresó a su mente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Soñé que mami regresaba por mí, pero cuando corría hacia ella desaparecía. Y la abuela Esperanza estaba parada en su casa, pero no podía verme. Era como si yo fuera invisible». Ernesto sintió que su propio corazón se partía al escuchar el dolor en la voz del niño. Sin pensarlo 2 veces, extendió sus brazos y Mateo se refugió en ellos, llorando contra su pecho con la desesperación de alguien que ha perdido todo lo familiar en su mundo. «Shh, está bien llorar», le susurró Ernesto, acariciando suavemente el cabello del niño. «A veces llorar es lo único que podemos hacer cuando el corazón duele mucho». «Tengo miedo», admitió Mateo entre sollozos. «Tengo miedo de que nadie me quiera nunca más. Tengo miedo de estar siempre solo». En ese momento, algo profundo y definitivo se rompió dentro del pecho de Ernesto. Era como si todas las barreras que había construido alrededor de su corazón después de perder a su familia se desmoronaran de una vez. Este niño no era solo un pasajero accidental en su taxi, no era solo una responsabilidad temporal que había asumido por una noche. Este niño era un regalo inesperado del destino, una segunda oportunidad de ser padre. Una oportunidad de que su amor paternal, que había quedado sin objeto después de la muerte de Sebastián, volviera a tener sentido y propósito. «Mateo, mírame», dijo Ernesto, tomando suavemente el rostro del niño entre sus manos. «Tú no vas a estar solo nunca más, y no tienes que tener miedo de que nadie te quiera». «¿Cómo puede estar seguro?». «Porque yo ya te quiero», respondió Ernesto, sorprendiéndose a sí mismo por la certeza absoluta de esas palabras. «Desde el momento en que te vi en la lluvia con tu mami, algo en mi corazón despertó. Y ahora que te conozco, ahora que sé lo valiente y bueno que eres, ese cariño ha crecido tanto que ya no cabe en mi pecho». Mateo lo miró con ojos brillantes, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad? ¿De verdad? Y si me lo permites, me gustaría cuidarte no solo por esta noche, sino por todo el tiempo que necesites, por todo el tiempo que quieras estar conmigo». El niño se quedó en silencio por un largo momento, procesando estas palabras que cambiaban completamente su futuro. Luego, con una sonrisa tímida pero genuina, asintió. «¿Eso significa que usted sería como mi abuelo?». Ernesto sonrió con lágrimas en los ojos. «Eso significa que yo sería lo que tú necesites que sea, Mateo. Un abuelo, un padre, un amigo, lo que tu corazón necesite». Y en ese momento, mientras el sol de la mañana iluminaba el apartamento que había estado sumido en soledad durante tanto tiempo, 2 almas rotas comenzaron a sanarse mutuamente. Un hombre viejo que había perdido la razón para levantarse cada mañana y un niño pequeño que había perdido todas las personas que lo amaban, se encontraron exactamente cuando más se necesitaban. Era el comienzo de una familia que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos habían estado esperando sin saberlo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina nueva y esperanzadora para ambos. Ernesto había decidido tomar unos días libres del taxi para dedicarse completamente a resolver la situación de Mateo y, sobre todo, para conocer mejor al niño que había transformado su vida de la noche a la mañana. Cada mañana desayunaban juntos en la pequeña mesa de la cocina. Mateo había perdido esa timidez inicial y ahora charlaba animadamente sobre sus sueños, sus miedos, sus recuerdos con su madre y su abuela Esperanza. Ernesto descubría cada día facetas nuevas de la personalidad de este niño extraordinario. Su inteligencia precoz, su capacidad de adaptación,
su manera tierna de preocuparse por los demás a pesar de su propia situación vulnerable. Pero también sabían que era necesario buscar respuestas. No podían vivir indefinidamente en una situación irregular. Mateo necesitaba documentos, necesitaba estar inscrito en una escuela, necesitaba una situación legal clara y, sobre todo, necesitaban saber qué había pasado realmente con su madre. El tercer día, Ernesto tomó a Mateo de la mano y emprendieron lo que sería una búsqueda sistemática por toda la ciudad. Comenzaron regresando al lugar donde había ocurrido el encuentro inicial, cerca de la estación central. ¿Reconoces algo de por aquí?, preguntó Ernesto mientras caminaban por los alrededores. ¿Tu mamá trabajaba cerca de esta zona? Mateo observó cuidadosamente los edificios, las tiendas, las calles que se ramificaban desde la estación. Creo que sí, dijo finalmente, señalando hacia una calle lateral. A veces veníamos a un lugar por ahí donde mami hablaba con otras señoras. Decía que era su trabajo, pero nunca entendí muy bien qué hacía. Siguieron la dirección que indicaba Mateo y llegaron a una zona donde había varios edificios de oficinas pequeñas, algunas tiendas de ropa y un par de restaurantes económicos. Ernesto comenzó a preguntar en cada establecimiento, describiendo a la madre de Mateo, preguntando si alguien la conocía o había trabajado allí. En la tercera tienda, una mujer de mediana edad los miró con reconocimiento cuando Ernesto describió a la madre de Mateo. ¿Una muchacha joven, delgada, con un niño como este?, preguntó la mujer mirando a Mateo con curiosidad. Creo que trabajó aquí hace unos meses, pero solo por poco tiempo. ¿Recuerda cómo se llamaba?, preguntó Ernesto esperanzado. Carmen, creo. Carmen Herrera. Era buena trabajadora, pero parecía tener muchos problemas personales. A veces traía al niño cuando no tenía con quién dejarlo. Mateo se escondió tímidamente detrás de Ernesto, pero la mujer pudo verlo bien. Sí, es él. Siempre muy educado, muy callado. La mujer bajó la voz. La mamá se veía muy preocupada siempre, como si cargara algún peso grande. Un día simplemente no volvió más. Eso fue hace como 2 meses. Ernesto y Mateo intercambiaron miradas. Ya tenían un nombre completo: Carmen Herrera. Era un comienzo. Pasaron los siguientes días visitando hospitales, comisarías, centros de salud, preguntando por Carmen Herrera. En cada lugar, Ernesto explicaba cuidadosamente la situación. No estaba denunciando un abandono, sino tratando de localizar a una madre para entender mejor las circunstancias y ver cómo podía ayudar tanto a ella como al niño. Fue en el Hospital General donde finalmente obtuvieron una pista real. Una trabajadora social los atendió cuando Ernesto explicó que estaban buscando información sobre Carmen Herrera, madre de Mateo. ¿Carmen Herrera?, preguntó la mujer, frunciendo el ceño. Esperen un momento, déjenme revisar los registros. Después de varios minutos, regresó con una expresión preocupada. Encontré el registro. Carmen Herrera fue ingresada en urgencias hace 3 semanas. Había intentado lastimarse. Estuvo en observación psiquiátrica durante 1 semana. Ernesto sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Mateo, que había estado jugando con unos juguetes en la sala de espera, no escuchó la conversación, pero Ernesto pudo entender inmediatamente las dimensiones de la tragedia. ¿Está bien ahora?, preguntó con voz temblorosa. Fue dada de alta hace 2 semanas, pero con la condición de que recibiera seguimiento psicológico y que tuviera apoyo familiar. Según el expediente, no tenía familia cercana y estaba atravesando una crisis severa por no poder cuidar adecuadamente a su hijo debido a problemas económicos y de vivienda. Todo comenzaba a tener sentido para Ernesto. Carmen no había abandonado a Mateo por falta de amor, sino por una desesperación tan profunda que la había llevado al borde del colapso mental. En su mente fracturada por la depresión y la desesperanza, había recordado a la abuela Esperanza como la única persona que realmente había amado a Mateo y había tomado la decisión de llevarlo ahí, sin saber que la casa estaba abandonada. ¿Tienen alguna dirección actual?, preguntó Ernesto. La trabajadora social revisó nuevamente los papeles. La dirección que figura es de un refugio temporal para mujeres en crisis, pero no puedo darle información más específica sin autorización legal.
Ernesto entendió. Necesitaba seguir canales más oficiales. Esa noche, después de acostar a Mateo, Ernesto se quedó despierto, reflexionando sobre toda la información que habían obtenido. Carmen Herrera no era una madre irresponsable que había abandonado a su hijo. Era una mujer joven, probablemente sin educación ni recursos, que había luchado sola por sacar adelante a su hijo hasta llegar al límite de sus fuerzas físicas y mentales. La historia se volvía más compleja y más trágica. Mateo no solo había perdido a su abuela Esperanza, sino que su madre estaba pasando por una crisis tan severa que había intentado quitarse la vida. Al día siguiente, Ernesto tomó una decisión importante. Fue a consultar con un abogado especializado en derecho familiar, llevando consigo todos los datos que había recopilado. La situación es delicada, le explicó el abogado, después de escuchar toda la historia. Técnicamente, usted está cuidando a un menor sin autorización legal, pero dadas las circunstancias, y considerando que está actuando en el mejor interés del niño, podemos regularizar la situación. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Ernesto. Primero, necesitamos localizar oficialmente a la madre. Si ella está atravesando una crisis de salud mental, es posible que pueda firmar una custodia temporal a su favor mientras se recupera. Si su situación se estabiliza, podría recuperar la custodia. Si no se estabiliza, bueno, podríamos explorar una adopción. Esa misma tarde, con la ayuda del abogado, lograron localizar el refugio donde estaba Carmen. La directora del lugar les explicó que Carmen había estado allí durante 2 semanas, recibiendo apoyo psicológico y tratando de reconstruir su vida, pero que estaba devastada por la decisión que había tomado con respecto a su hijo. Llora todas las noches, les confesó la directora. Dice que es la peor madre del mundo, que no merecía tener un hijo tan bueno como Mateo. Está convencida de que él está mejor sin ella. ¿Podríamos hablar con ella?, preguntó Ernesto. Creo que todos nos beneficiaríamos de una conversación honesta. La directora los miró evaluativamente. ¿El niño está bien? ¿Está siendo bien cuidado? Mejor de lo que ha estado en mucho tiempo, respondió Ernesto con total sinceridad. Y creo que ella tiene derecho a saberlo. Al día siguiente, Ernesto se presentó solo en el refugio. No había llevado a Mateo porque quería primero evaluar el estado emocional de Carmen y ver si un encuentro sería beneficioso o traumático para el niño. Carmen Herrera era tal como la había descrito Mateo. Una mujer joven, delgada, con ojos profundos que reflejaban una tristeza inmensa. Cuando vio a Ernesto, su expresión se llenó de una mezcla de esperanza y terror. «¿Mateo?», fue lo primero que preguntó, con voz quebrada. «Mateo está bien», respondió inmediatamente Ernesto. «Está muy bien. Sano, alimentado, yendo a la escuela temporalmente y sobre todo sintiéndose querido y seguro». Carmen se desplomó en la silla y comenzó a llorar con una intensidad que partía el alma. «Lo siento tanto», sollozaba. «Soy la peor madre del mundo. No sabía qué hacer. No tenía dinero, no tenía dónde vivir, no podía conseguir trabajo estable. Él se merecía algo mejor que dormir en el auto conmigo, que pasar hambre, que verme llorar todas las noches porque no sabía cómo darle lo que necesitaba». Ernesto se acercó y le puso una mano consoladora en el hombro. «Carmen, tú no eres mala madre. Eres una madre que llegó al límite de sus fuerzas. Eso no te hace mala persona, te hace humana». Durante las siguientes 2 horas, Carmen le contó toda la historia. Había quedado embarazada muy joven. El padre del niño había desaparecido. Sus propios padres la habían echado de casa. Esperanza, una mujer mayor que trabajaba en el mismo lugar que ella, se había convertido en su figura materna y en la abuela del corazón de Mateo. Cuando Esperanza enfermó y murió 2 años atrás, Carmen había perdido no solo su apoyo emocional, sino también económico. Los últimos meses habían sido una espiral descendente de trabajos precarios, desalojos, noches durmiendo en el taxi de algún amigo o en la sala de espera de hospitales. La noche que llevó a Mateo a casa de Esperanza, había tomado pastillas suficientes para no despertar nunca más, solo que su cuerpo había resistido y cuando despertó en el hospital, se dio cuenta de que había dejado a su hijo con un desconocido. «Él pregunta por mí», susurró Carmen.
Todos los días, respondió Ernesto con honestidad. Te ama muchísimo, Carmen, y entiende que hiciste lo que hiciste porque lo amas, no porque no lo quieras. Usted lo seguiría cuidando si yo... Es decir, yo no sé si algún día podré ser la madre que él se merece. Ernesto la miró con comprensión profunda. Carmen, yo me he encariñado con Mateo como si fuera mi propio nieto. Mi propuesta es esta, que trabajemos juntos en lo que sea mejor para él. Si tú puedes recuperarte y reconstruir tu vida, yo te ayudo en todo lo que pueda para que recuperes a tu hijo. Si necesitas más tiempo, yo lo cuido mientras tanto. Y si decides que realmente él estaría mejor conmigo permanentemente, podemos arreglar eso también de manera legal y tranquila. Carmen lo miró con ojos llenos de gratitud y alivio. ¿Él realmente está feliz con usted? Pregúntaselo tú misma, dijo Ernesto. ¿Te gustaría verlo? El reencuentro entre Carmen y Mateo fue uno de esos momentos que quedan grabados para siempre en la memoria de quienes los presencian. Ernesto había preparado cuidadosamente el encuentro, explicándole a Mateo que su mamá había estado enferma, pero que ahora estaba mejor, y que ella había tomado la decisión de dejarlo con él porque sabía que estaría seguro y querido. Cuando Mateo vio a su madre en la sala de visitas del refugio, corrió hacia ella con lágrimas en los ojos. Carmen lo abrazó como si fuera la primera vez que lo veía, cubriéndolo de besos y susurros de amor y disculpas. Mi bebé hermoso, repetía entre sollozos. Perdóname por dejarte. Está bien, mami, respondía Mateo con esa sabiduría emocional que había desarrollado a través de todas sus pérdidas. Don Ernesto me dijo que me dejaste con él porque sabías que me iba a cuidar bien, y tenías razón. Durante esa primera visita, Mateo le contó a su madre todo lo que había vivido con Ernesto, las comidas calientes, las noches durmiendo en una cama cómoda, los cuentos antes de dormir, los paseos por el parque, su nueva escuela temporal donde ya había hecho amigos. ¿Eres feliz, mi amor?, le preguntó Carmen secándose las lágrimas. Sí, mami, pero te extrañé mucho. Don Ernesto dice que tú y yo podemos visitarnos siempre y que cuando te sientas mejor podemos decidir juntos qué es lo mejor para mí. Carmen miró a Ernesto con una gratitud infinita. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mi hijo, por nosotros. No tienes que agradecerme nada, Carmen. Mateo me ha dado más de lo que yo le he dado a él. Me ha devuelto la alegría de vivir. Durante las siguientes semanas, establecieron una rutina de visitas regulares. Carmen continuaba recibiendo apoyo psicológico y había conseguido un trabajo estable en una empresa de limpieza. Poco a poco, con la ayuda de servicios sociales y la coordinación del abogado de Ernesto, fueron estableciendo un plan que beneficiara a todos. Carmen viviría en un apartamento pequeño pero digno, que había conseguido a través de un programa de apoyo para madres solteras. Mateo continuaría viviendo con Ernesto durante los días de semana para mantener la estabilidad escolar que había logrado, pero pasaría los fines de semana con su madre. Era una custodia compartida informal que permitía que Mateo mantuviera ambas relaciones importantes en su vida. Es como tener dos familias, le dijo Mateo a Ernesto una noche mientras se preparaba para dormir. Una familia de fin de semana con mami y una familia de todos los días con usted. ¿Y eso te hace feliz?, preguntó Ernesto. Mucho, respondió Mateo con una sonrisa brillante. Antes solo tenía a mami, y a veces ella estaba muy triste y yo no sabía cómo ayudarla. Ahora ella tiene tiempo para ponerse mejor, y yo tengo a usted que me cuida y me enseña cosas nuevas. Y los fines de semana podemos estar juntos, y ella está más feliz. 6 meses después del encuentro nocturno en el taxi, las vidas de los tres habían encontrado un equilibrio hermoso y funcional. Carmen había logrado estabilizar su situación emocional y económica. Ya no era la mujer desesperada que había contemplado quitarse la vida. Ahora era una madre que había aprendido a pedir ayuda y a aceptar que el amor a veces significa compartir la responsabilidad de cuidar a quienes más amamos. Ernesto había vuelto a manejar su taxi, pero ya no por las noches solitarias huyendo de su apartamento vacío. Ahora manejaba durante turnos más cortos porque tenía a alguien esperándolo en casa. Tenía tareas que ayudar a hacer, cuentos que contar antes de dormir,
desayunos que compartir cada mañana. Y Mateo florecía en esta nueva estructura familiar. En la escuela, había demostrado ser un estudiante brillante y sociable. Sus maestros comentaban constantemente sobre su madurez emocional y su capacidad de empatía con otros niños que pasaban por situaciones difíciles. Una tarde de viernes, mientras esperaban a Carmen para el intercambio del fin de semana, Mateo estaba sentado en el asiento delantero del taxi de Ernesto, algo que había comenzado a hacer regularmente. Era su manera de acompañar a su abuelo del corazón en los trayectos cortos, sintiéndose como su copiloto oficial. «Don Ernesto», dijo Mateo de repente, «¿se acuerda de aquella noche cuando me susurró al oído eso de «ella todavía me espera»?» Ernesto sonrió, recordando perfectamente esa primera noche lluviosa que había cambiado ambas vidas. «Por supuesto que me acuerdo, hijo. ¿Por qué lo preguntas?» «Porque ahora entiendo qué significaba realmente». «¿Ah, sí? ¿Y qué significaba?» Mateo lo miró con esos ojos profundos que siempre parecían guardar secretos del alma. No era la abuela Esperanza la que me esperaba. Era usted. Ernesto sintió que el corazón se le detenía por un momento. Tuvo que detenerse en una esquina porque las lágrimas le nublaron la vista. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Porque la abuela Esperanza me encontró con usted, ¿no cree? Ella sabía que ya no podía cuidarme desde donde está ahora, entonces envió a mami a buscarlo a usted. Mami dice que a veces los ángeles trabajan de maneras muy misteriosas. La sabiduría del niño de 10 años dejó a Ernesto sin palabras. Durante todos estos meses, había pensado en esa noche como una casualidad del destino, pero ahora, viendo todo el panorama completo, se daba cuenta de que tal vez Mateo tenía razón. Tal vez no había sido casualidad en absoluto. «¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo?», continuó Mateo. «Que mami también encontró lo que necesitaba. Antes ella trataba de ser mami y papá y abuela al mismo tiempo, y eso era demasiado para una persona. Ahora ella es mami, y usted es como mi papá y mi abuelo, y entre los dos me cuidan perfecto». En ese momento, Carmen apareció caminando por la calle con una sonrisa radiante que contrastaba completamente con la mujer quebrada que había dejado a su hijo en el taxi aquella noche lluviosa. Se había arreglado el cabello, llevaba ropa nueva y, sobre todo, sus ojos brillaban con una esperanza que había estado ausente durante tanto tiempo. Mateo saltó del taxi y corrió a abrazarla. Ernesto los observó desde lejos, sintiendo una profunda satisfacción al ver cómo ambos habían sanado. Carmen ya no era la madre desesperada que había contemplado la muerte como única salida. Ahora era una mujer que había aprendido que pedir ayuda no era una debilidad sino una fortaleza, y que el amor verdadero a veces significa construir una red de apoyo alrededor de las personas que más queremos. Esa noche, después de que Carmen y Mateo se fueran para su fin de semana juntos, Ernesto se quedó sentado en su sillón favorito, mirando las fotografías familiares que ahora incluían nuevas imágenes. Mateo en su primer día de escuela, los tres juntos en un picnic en el parque, Carmen y él sonriendo mientras Mateo soplaba las velas de su cumpleaños número 10. Por primera vez en décadas, su casa no se sentía vacía durante el fin de semana. Porque sabía que el domingo por la noche, Mateo regresaría con historias que contar, tareas que hacer y esa sonrisa que había iluminado su vida desde aquella primera noche misteriosa. Tomó su teléfono y marcó el número de Carmen. «¿Carmen? Soy Ernesto. Solo quería decirte que he estado pensando, ¿está todo bien? ¿Necesita que regresemos?» No, todo está perfecto. Solo quería decirte que he estado pensando en hacer oficial nuestra custodia compartida, paperwork legal y todo eso, para que Mateo tenga la seguridad de saber que esta situación es permanente, que no va a cambiar por un capricho o una crisis. Del otro lado de la línea, escuchó a Carmen suspirar con alivio. «Ernesto, ¿está seguro? Es una responsabilidad enorme. Carmen, durante 70 años busqué el propósito de mi vida. Pensé que lo había encontrado cuando me casé con Clara, cuando nació Sebastián. Pero cuando los perdí, creí que ya no tenía razón para seguir aquí. Mateo no solo me dio una razón para vivir, me dio una razón para ser la mejor versión de mí mismo. Si tú estás de acuerdo, me encantaría ser oficialmente su padre adoptivo,
mientras tú sigues siendo su madre. Una familia no tradicional, pero una familia real. Carmen se quedó en silencio por un momento, y Ernesto pudo escuchar su respiración entrecortada por la emoción. Ernesto, no tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Mateo no podría tener mejor padre que usted. Entonces está decidido. El lunes hablo con el abogado. Cuando colgó el teléfono, Ernesto se acercó a la ventana de su apartamento y miró hacia la calle donde todo había comenzado. Era una noche clara, sin lluvia, pero llena de la misma magia misteriosa de aquella primera noche. Ella todavía me espera, había susurrado Mateo en el asiento trasero de su taxi. Y ahora Ernesto entendía que esa frase enigmática no había sido solo las palabras de un niño confundido. Había sido una profecía, una promesa de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de llegar hasta donde más se necesita. Esperanza Morales, desde donde quiera que estuviera, había logrado que su nieto del corazón encontrara no solo seguridad y cuidado, sino también una nueva familia que lo amaría incondicionalmente. Y en el proceso había obsequiado a un anciano solitario la segunda oportunidad más hermosa de su vida, la oportunidad de ser padre nuevamente. 3 meses después, en una ceremonia pequeña pero profundamente significativa en el juzgado de familia, don Ernesto Mendoza se convertía oficialmente en el padre adoptivo de Mateo Herrera Mendoza, mientras Carmen mantenía todos sus derechos maternales en una custodia compartida que había sido diseñada con amor, respeto y el único objetivo de darle al niño la familia más amplia y sólida posible. Cuando el juez preguntó a Mateo si entendía lo que significaba la adopción, el niño respondió con esa sabiduría que había adquirido a través de tanto dolor transformado en amor. Significa que ahora tengo un papá que eligió amarme, una mamá que luchó por recuperarse para mí, y una abuela en el cielo que movió todos los hilos para que nos encontráramos. Significa que soy el niño más afortunado del mundo. Y cuando salieron del juzgado, los 3 abrazados bajo el sol de la tarde, Mateo se soltó de sus padres y corrió hacia el viejo taxi amarillo de Ernesto. Se subió al asiento delantero, como había hecho tantas veces en estos meses, y gritó por la ventana: «Ahora vamos a casa, papá». La palabra papá flotó en el aire como una bendición, como la respuesta a todas las oraciones que Ernesto había dejado de hacer después de perder a su primera familia. Mientras arrancaba el motor con Mateo a su lado y Carmen en el asiento trasero, el mismo asiento donde una vez había viajado un niño asustado y abandonado, don Ernesto sonrió sabiendo que su taxi ya no era solo un vehículo para transportar desconocidos por la ciudad. Ahora era el lugar donde una familia había nacido. Era el santuario sobre ruedas, donde el susurro misterioso de un niño había revelado el secreto más hermoso del universo, que el amor verdadero siempre encuentra el camino para llegar exactamente donde más falta hace. Y así, queridas almas que nos han acompañado en este viaje del corazón, llegamos al final de esta historia tejida con susurros misteriosos, encuentros que parecían casuales, pero que eran citas del destino, y la clase de amor que trasciende las definiciones tradicionales de familia. Una historia que nos recuerda que a veces, cuando la vida nos presenta con su mayor desesperación, está preparando el escenario para su mayor milagro. Que los ángeles trabajan de maneras misteriosas, utilizando taxis en noches lluviosas, susurros de niños perdidos y corazones rotos que están listos para sanar. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando entendiste que el susurro «ella todavía me espera» no se refería a la abuela Esperanza, sino a la esperanza de encontrar una nueva familia? ¿O tal vez cuando te diste cuenta de que don Ernesto no rescató a Mateo, sino que Mateo rescató a don Ernesto de una vida sin propósito? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son el abrigo que necesita quien se siente perdido en su propia noche lluviosa. En este canal celebramos las historias que nos enseñan que los encuentros más inesperados pueden convertirse en las bendiciones más hermosas, que una familia no siempre nace, a veces se construye con amor, paciencia y la decisión consciente de cuidarse mutuamente, y que los susurros de los niños
A veces llevan mensajes que solo el corazón puede descifrar. Gracias por quedarte hasta aquí. Por permitir que esta historia tocara tu alma, por compartir lágrimas de esperanza con nosotros, por ser parte de este rincón donde los milagros cotidianos tienen espacio para florecer. Si este relato te abrazó el corazón como un taxi cálido en una noche fría, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias que llegan justo cuando tu corazón más las necesita, porque aquí siempre habrá un lugar esperándote, exactamente cuando lo necesites encontrar. Nos volveremos a ver pronto, querida alma viajera.